diferencien. Bien, aquí yo les he puesto algunas de las características, pero hay un dato importante que quiero marcarles. Esta gran cantidad de proteínas que están trabajando, ya sea las reguladoras, las de señales, etc., siguen todo un esquema, lo que se llama un programa de desarrollo, que hace que trabaje de manera totalmente ordenada, ¿bien? Y ya se han secuenciado y se saben que compartimos estos genes reguladores del desarrollo de la multicelularidad, lo compartimos en gran parte todos los metazoos y en particular todos los vertebrados. Y vamos a ver quiénes son. ¿Bien? Entonces, aquí algunos conceptos generales. Esto se supone que algo tienen que haber visto en zoología, pero nosotros vamos a profundizar. Cuando nosotros vemos un organismo ya desarrollado, nosotros, por ejemplo, es la clara evidencia de la diferencia en la expresión génica. ¿Bien? Y esto quiero permanentemente insistir. Todas las células que nos conforman provienen de la célula huevo, del cigoto. Todas nuestras células comparten exactamente el mismo genoma, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la expresión génica. En algunos genes están algunos encendidos, o sea, se están expresando, y en la célula de al lado esos genes están totalmente silenciados y se están expresando otros. ¿Eso qué significa? Que haya síntesis de proteínas diferentes y por lo tanto morfologías y fisiologías distintas. Esto no me voy a cansar de repetir porque esto es el eje de estos programas de desarrollo. ¿Bien? Por lo tanto, esto es fundamental. Pero hay condicionantes para apagar y encender la expresión génica. Se ha visto, por ejemplo, que el ARN mensajero que está contenido en los ovocitos, o sea, las hembras, las mujeres, cuando formamos ovocitos, aportamos no solamente el núcleo, sino que aportamos todo el citoplasma. Y en ese citoplasma tenemos una cantidad enorme de ARN mensajeros que están sin traducir. Juegan un rol fundamental. Esos ARN mensajeros, cuando después se produzca la fusión de los dos pronúcleos, van a terminar de traducirse. ¿Y en qué se traducen? Se traducen en proteínas reguladoras. Esas proteínas reguladoras, por ejemplo, entran al núcleo y en el núcleo, que ya se ha producido la asociación de los cromosomas, van a determinar la expresión de otros genes. Y eso es lo que va a empezar a desarrollar el programa o a activar el programa de desarrollo. Entonces, la cantidad de ARN que las madres aportan son esenciales. A medida que va avanzando el programa de desarrollo, la posición que tienen las células, si quedaron arriba, si quedaron abajo, tiene también un efecto de cascada de señal. ¿Por qué? Porque va a determinar si las células van a ser ectodermo, endodermo o mesodermo. Ustedes se deben acordar de zoología que les hablaban, que una vez que se forma la gástrula, aparecían las 3 hojas embrionarias. ¿Dónde quedan esas hojas? ¿O qué células quedan en el ectodermo, en el mesodermo y en el endodermo? Tiene otra cascada de señales que va a determinar que las células que estén en el ectodermo se le activen un determinado tipo de genes y se le desactiven otras. Y entonces todas esas células ya van a dar origen, por ejemplo, a células del sistema nervioso, a células de la piel. Y en ellas está totalmente silenciado los programas, por ejemplo, del tubo digestivo o los programas que van a desarrollar las células del riñón. Fíjense en la importancia de la posición y las señales, ¿bien? También que se ha descrito o que se ha descubierto.
que estas células, a medida que se van posicionando en a medida que va avanzando el desarrollo, por supuesto, y que se van posicionando en cada lugar, van a empezar a producir nuevas señales y nuevos factores que van a seguir haciendo que avance el desarrollo. ¿Bien? Entonces, ahora se tiene estudiado que hay un montón de proteínas señales que van a activar exclusivamente, por ejemplo, el desarrollo de las extremidades. Entonces se van a empezar a diferenciar lo que van a ser nuestros extremos, nuestros miembros anteriores de los miembros posteriores, y eso está dirigido por señales. Por señales, ¿y qué son esas señales? Son proteínas, y esas proteínas, ¿por qué se expresan en un lado y no en otro? Justamente por este programa de encendido y apagado. Bueno, ¿qué se ha descubierto? Se ha descubierto unos genes, que son los genes maestros, que son los genes que dirigen el desarrollo. Estos genes reciben el nombre de genes Hox. Los descubrieron por primera vez en las moscas de la fruta. Estos genes Hox, fíjense, acá tengo el huevo fertilizado de la mosca, en el apenas fertilizado. ¿Y qué es lo que observó estos primeros investigadores? Que, si ustedes recuerdan también de zoología, se producía, como este es un ovocito que tiene una gran cantidad de vitelo que se ubica en el centro, una vez que se fusionan los núcleos, estos empiezan a sufrir divisiones mitóticas y los núcleos se ubican en la periferia. Y después, ¿qué hacen? Se empiezan a agrupar y la larva se divide en 8 segmentos. Estos 8 segmentos empiezan a aumentar, esto justamente se llama el disco imaginal. Y después, ¿qué vieron? Que a partir de cada uno, estos son grupos de células, por supuesto, a partir de estos grupos de células, del primer disco, sí o sí se origina la cabeza y los primeros pares de patas. Pudieron seguir del segundo disco, se van originando, acá está en colores, los distintos discos. Cada disco se especializa en estas células en formar una parte del cuerpo. Fíjense en la pata anterior, la pata media, la pata posterior. En el segmento de adelante se forma toda la cabeza, las antenas y los ojos y parte del tórax. Entonces, esto les llamó la atención como la especialización de los grupos de células en los cuales se segmenta el embrión. Bueno, esto lo habían observado desde hacía mucho tiempo y podían seguir cada uno de estos segmentos lo que especializaba, qué células especializaban y qué partes del cuerpo. Cuando empezaron a hacer el mapa genético de la mosca, descubrieron, la mosca, acuérdense que tiene 5 cromosomas nada más. En 2 cromosomas, que por supuesto ese genoma está en todas las células, están 8 genes, 8 genes, que se denominaron los genes Hox. Esos 8 genes están en cada una de todas las células, porque hemos dicho que todo esto se divide por mitosis, y los grupos de células están en todas partes. Pero los genes, estos 8 genes, no se activan en todas las células, sino que, por ejemplo, el gen HOX1 se activa exclusivamente en el segmento 1. El gen 5, que lo están viendo acá, se activa exclusivamente en las células del segmento 2 en este caso, y así sucesivamente. ¿Y qué hacen estos genes que se van activando separadamente? En todas las células están los 8 genes HOX, pero en el segmento 1 solo se activa el gen HOX1. Estos genes HOX son genes maestros. Al activarse el gen 1, en el segmento 1 y silenciarse el resto, provoca una cascada de señales que hacen que las células se vayan diferenciando de manera totalmente distinta a las del segmento 2,
Y no solo eso, sino que se empiecen a mover de forma diferente y vayan construyendo órganos completos. Fíjense, en toda la cabeza y parte de la pata 2, en realidad el par 2, está dirigido completo, completo, con tráqueas, con quitina, con todo, está dirigida a la diferenciación por el gen HOX1. Bueno, esto fue una revolución, esto se descubrió en el año 87, la expresión jerárquica y progresiva que va a dirigir todo el desarrollo del segmento. Esto fue seguido y bueno, causó todo una revolución en la biología, el descubrimiento de los genes Hox de la larva de las moscas. Bueno, secuenciaron los genes Hox y empezaron a buscarlos en los metasuarios. Y lo más increíble fue que los genes Hox, acá están los genes Hox, ¿bien? Que se expresan en distinta parte, están presentes también en nosotros. Nosotros, en vez de tener solo, nosotros tenemos los mismos 8 genes Hox, pero repetidos 4 veces. O sea que tenemos 4 juegos de los mismos genes Hox que tiene la mosca de la fruta. En realidad lo compartimos, todos los vertebrados tenemos 4 juegos de genes Hox. Esos genes Hox, ustedes dirán, bueno, pero yo no me desarrollo en mosca, ni me salen antenas, ni me salen ojos de mosca. Sí, efectivamente no. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es lo que se está analizando y es todo un campo increíble, el tema de la biología del desarrollo, la biología celular y genética del desarrollo. ¿Qué sucede? Estos genes Hox que van activando, por supuesto, van a activar fundamentalmente señales y proteínas reguladoras. Pero esas proteínas reguladoras nosotros tenemos, fíjense, en cuadruplicado. Eso ejerce un diálogo entre ellos y hace que sí el gen Hox regule la formación del ojo, pero trabaja con las proteínas que se sintetizan, que a su vez están reguladas por otros genes que los genes Hox activan, y va a terminar formando ojo, pero claro, no va a formar un ojo de mosca, sino va a formar un ojo humano. Se han hecho experimentos de tomar el gen HOX1 de una mosca y extraerlo, aislarlo, y a un embrión en realidad a un huevo cigoto de ratón, extraerle el gen HOX1 e intercambiarlo, ¿bien? O sea, ponerle el HOX1 de mosca al ratón y el del ratón al embrión de la mosca, a ver qué pasaba. Bueno, por supuesto, la mosca desarrolló perfectamente un ojo de mosca y el ratón desarrolló un ojo de ratón. ¿Eso qué puso en evidencia? Siguieron todas las señales, siguieron de que en realidad el plan que está, digamos, programado dentro del gen 1 es el desarrollo de ojos. ¿Bien? Ahora, cada gen en su entorno va a dirigir a todas las proteínas y a todas las señales que están encargadas del desarrollo. O sea, ellos, ¿qué es lo que tienen los genes Hox? El gen Hox tiene, por así decir, la llave que abre todo el programa. Y justamente se están estudiando las fallas en el desarrollo, cómo pueden estar afectadas por estos genes Hox. Bien, este tema es complejo. Básicamente yo quiero plantearles la idea